Hoy les voy a contar una historia impactante que de alguna manera sintetiza todo lo que está mal en la provincia de Buenos Aires en particular. En noviembre del año pasado, una médica que se llama Romina Neira, que es esteticista, que tiene su estudio y su consultorio en el barrio de Palermo, recibió el llamado de una colega, de una amiga, que le dijo: mira, Romina, te llamo porque tu nombre apareció en una causa judicial, en un expediente. Dice el expediente que vos le firmaste una serie de documentos a una mujer para certificar que era víctima de violencia de género. Esto está en una causa judicial que maneja una conocida mía y me comentó, porque sabe que yo te conozco, nos llamó mucho la atención que apareces como médica clínica. Y hasta donde yo sé, vos sos médica esteticista. Romina se alarmó ante esto porque obviamente su especialidad no es la clínica. Comenzó a averiguar, le mostraron los papeles que ella supuestamente había firmado en esta causa judicial y así descubrió que su firma no era su firma, que su letra no era su letra, pero el sello que aparecía tenía su nombre y su matrícula profesional. Obviamente se dio cuenta de que alguien le estaba usurpando no solo el nombre, sino también el título. Con lo cual empezó a averiguar, los papeles tenían un membrete, los papeles que certificaban las lesiones que había sufrido esta mujer en un contexto de violencia de género muy complicado, tenían como membrete una clínica. Una clínica que se llama Argentina Salud. Llamó a esta clínica, la ubicó, era una clínica que estaba en el partido de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires. Allí la atendieron y le dijeron que era una confusión, que seguramente había habido algún problema que los excedía, que no había ninguna Romina Neira trabajando ahí. Ella no se quedó tranquila, le mandó una carta de documento, ahí la están viendo, Argentina Salud. Y le respondieron la carta de documento desde una asesoría legal que tenía la clínica. Cuando vio que le negaban esto, pero que los papeles estaban vigentes y que ella podía llegar de un problema legal, decidió ir a la justicia. Hizo una denuncia ante la justicia penal de La Matanza por usurpación de título. A partir de ahí empezó una investigación que lleva un fiscal que se llama Fernando Garate, que comenzó a rastrear de qué se trataba esta clínica Argentina Salud, de donde aparentemente le habían nombrado el nombre, le habían robado el nombre y la matrícula a esta médica. Empezó a caminar en la zona, a preguntar, a buscar registros de Argentina Salud y se encontró con otros dos casos de médicos que aparecían firmando cosas en lugares donde no habían estado. Romina Neira jamás había pisado La Matanza, ni que hablar esta clínica, y los otros médicos tenían la misma situación. En un caso, uno aparecía derivando a un paciente al Hospital Balestrini de La Matanza, en otro caso aparecía un médico recetando una serie de medicamentos que no eran de su especialidad a un paciente. A partir de esto se dio cuenta el fiscal Garate que estaba ante la posibilidad de que existiera una clínica que robaba los nombres de médicos verdaderos para estafar a los pacientes, para engañarlos. Comenzó la investigación entonces en manos de la Policía Federal y así descubrieron que esta clínica Argentina Salud tenía en total 9 sucursales, todas en La Matanza. Las 4 más importantes son edificios muy importantes que están ubicados en González Catán, en Virrey del Pino y en San Justo, que es la capital, la sede del gobierno municipal de La Matanza. Son clínicas que tienen atención a la calle, que tienen carteles muy grandes, donde dicen que atienden todas las especialidades que existan, desde psicología y odontología hasta cirugía, pasando por cardiología, por obstetricia, por lo que se les ocurra, que hacen estudios de imágenes, rayos, ultrasonido, ecodoppler, lo que se te ocurra, las 24 horas. ¿A quiénes? A cualquiera que se presente y pague la consulta. Algo muy habitual en algunos sectores de la provincia donde la salud pública está complicada, te cuesta muchísimo conseguir un turno para que te atiendan en un hospital público y quizás no tenés una obra social o una prepaga que te cubra. La investigación fue avanzando y descubrieron que en estas clínicas no trabajaban médicos, que todos los que trabajaban eran personas que no habían estudiado medicina, que no tenían nada que ver con la salud. ¿La gente que atendía? La gente que atendía no eran médicos. No había médicos trabajando, no había nadie que hubiera pasado por la Facultad de Medicina. Eran personas como nosotros que utilizaban sellos de goma
de verdaderos profesionales, con su nombre verdadero, con su matrícula verdadera, pero que no eran ellos. Pero muy expuesto toda la calle, Todo clínica. muy expuesto. Estas clínicas, descubrió el fiscal Garate, funcionaban al menos desde hacía 5 años. La primera había abierto en Virrey del Pino y después habían ido abriendo las otras sucursales. La última abrió hace menos de 6 meses en San Justo. Cuando profundizaron la investigación, descubrieron que el dueño de estas clínicas es un hombre que se llama Alberto Rubén Santanseri. Si se fijan en el logo que mostraban recién en pantalla de la clínica, tiene resaltadas las iniciales de este hombre. Fíjense, Alberto Rubén Santanseri, Argentina Salud. Alberto Rubén Santanseri es un hombre que se dedicó toda su vida a ser pirata del asfalto, ladrón de camiones que llevan mercadería en tránsito, que circulan por las rutas argentinas. Es una modalidad delictiva muy compleja y muy sofisticada, que consiste en atacar a los camiones cuando andan por la ruta, cruzarles autos adelante, obligarlos a frenar, secuestrar al chofer y llevarse la mercadería para guardarla en algún galpón hasta que puedan revenderla. Ahí está, este es Alberto Rubén Santanseri, que no solo es pirata del asfalto, sino que fue condenado por un asesinato. Estuvo preso durante 10 años y medio, hasta 2020, cuando por la pandemia lo dejaron salir de la cárcel. Cuando sale de la cárcel, Alberto Rubén Santanseri cambia de rubro y pasa de ser pirata del asfalto y asesino convicto a manejar este negocio de clínicas truchas. Lo hace junto a su esposa, que se llama Noelia Luna, que está presa en este momento igual que él, y a sus 2 hijos. La policía avanza esta semana sobre estas clínicas, los detiene a los Santanseri, van los 4. Todos presos, caen presos Alberto, su esposa, sus 2 hijos, también una mujer que estaba con ellos, y se llevan detenidos a todos los que estaban atendiendo en ese momento. Cuando empiezan a averiguar sobre quiénes eran estas personas que estaban atendiendo, se encuentran, por ejemplo, con un ciudadano cubano que ni siquiera tenía los papeles de residencia en regla en la Argentina, o sea, no tenía documento argentino. Claro, porque todos eran cómplices, todos se hacían pasar por médicos. Todos se hacían pasar por médicos. Y uno piensa 5 años, dijiste más o menos, como que Sí. es poco y es una barbaridad estar atendiendo 5 años. No, recetar, hacer cirugías, Para la hacer salud de un lugar. ¿Cuánta gente pudo haber pasado por ahí? Y la gente que estaba, ¿se corría un poco la bola de algo? Se corría la bola en La zona. entre personas de la zona, entre vecinos que desconfiaban de esta clínica y que a partir de esta investigación empezaron a hablar. Porque, para que se dé una idea, cuando entra la policía a estas clínicas, se encuentra con cajas con los sellos de goma, todos juntos, y listados con nombres de a quién le correspondía cada sello. Imaginen, doctor tanto, Trinche, doctora tanto, Mica. ¿Para qué? Para no confundirse ellos. No pisarse. Claro, no pisarse, y si alguien iba a consultar y pedía volver a ver al mismo médico, que viera siempre a la misma persona, que usaba siempre el mismo sello de goma. Porque obviamente, imagínate, si vos vas y un día te atiende Mica con un nombre, al otro día está de nuevo Mica con otro nombre. Rolo, ¿y tuvieron la suerte de no tener mala praxis en esos 5 años? No. Y esto es donde se pone más escabrosa esta historia, que recién está comenzando a investigarse. En este momento están presos los dueños de las clínicas, y lo que están empezando a recibir en la justicia son denuncias de personas que fueron atendidas. Y que en algunos casos, como un hombre que se presentó ayer ante las cámaras de televisión que estaban cubriendo esto en la clínica de González Catán, contaban historias como que este hombre había tenido a su padre con un dolor en el pecho muy intenso, que había empezado a requerir atención médica, y que él, su hijo, lo había llevado a esta clínica de González Catán. Lo habían atendido y le habían dicho: quédese tranquilo, que no tiene nada. Le habían dado una medicación para bajarle la fiebre que estaba presentando. Se fue a la casa y a los 15 minutos se murió. No, terrible. Esto pasó esta semana. Además aparecieron personas que fueron a atenderse, una mujer con la que también hablamos ayer, que llevó a su mamá porque tenía un dolor en el pecho. Le dijeron en esta clínica que tenía una arritmia, le dieron una medicación,
no se quedaron tranquilas, por suerte, terminaron consiguiendo turno en un hospital y en ese hospital le dijeron, mira, la medicación que le dio, si lo hubiera tomado, se moría, porque no tiene arritmia y le hubiera provocado un cambio en su equilibrio que le hubiera derivado en una situación, o sea, que por ahí quizás letal. Mataron gente y no tienen ni idea, o sea... No se sabe hasta dónde llega esto. Están empezando a copiar las denuncias en la justicia y en los medios, porque aparece la gente diciendo, che, gente en general muy humilde. ¿Por qué digo muy humilde? Porque son gente que no tiene acceso a una obra social de un laburo, que obviamente no tiene una prepaga, que optó por esta solución de, che, zafo de la situación pagando la consulta. Les cobraban en último tiempo 45.000 pesos, 50.000 pesos la consulta, y quien los atendía no eran médicos. No, se ha visto casos de médicos truchos, falsos, usurpadores de título en la Argentina, ha habido un montón y en otros lugares del mundo. Lo que no se había visto nunca era un emprendimiento de clínicas con tantos profesionales falsos trabajando y con tantas sucursales a la vista, con carteles. Claro, tan a la vista de cualquiera. Muy fácil de darte cuenta, claro, muy fácil muy fácil de chequear en teoría. Por eso es que se está pensando, fíjense, esta es la sucursal de Catán, ven que tiene 3 pisos, tiene carteles. En una de las fotos que hay de los ploteos aparecen los que ahora están detenidos con ambos médicos, poniendo la caripela. Este hombre, Alberto Rubén Santanseri, condenado por homicidio, está en los ploteos con la chaquetilla. ¿Alberto dijiste? Alberto ¿Y Rubén. Alberto les pagaba a todos? ¿Cómo era? O sea, ¿cómo subsistía? O sea, ¿por qué a ellos les beneficiaba estar ahí? ¿Ven lo que? Todas las radiografías. Todo lo que quieras. Todo lo que quiera. Y fíjense, al lado dice áreas protegidas, escuelas, jardines, clubes, gimnasios, empresas, eventos. Esas cosas que están tan a la visual de cualquiera que nadie duda, ¿viste? Sí, no, porque aparte hacen todo, 24 horas, cardiología, cirugía, odontología, decís, che, bueno, qué pro. Y Rolo, vamos a decirle, los que actuaban de médicos, ¿cómo llegaban ahí a trabajar? ¿Quiénes eran? ¿O ya sabían todo? ¿Eran cómplices? ¿Eran gente del núcleo duro de este Alberto? ¿Cómo llegaban a también a meterse en un esquema que es ya desde su premisa un delito? Totalmente, Trin. Las detenciones, para que te des una idea, ocurrieron el martes, las primeras. Ayer empezaron con algunos interrogatorios y hoy siguen. Están tratando de reconstruir todos estos aspectos. Ya declararon otros médicos cubanos, supuestos médicos cubanos, que dicen, yo soy médico en Cuba y acá no tenía licencia y acá me permitían trabajar. Están viendo cómo chequear si es verdad que fueron a la Facultad de Medicina en Cuba. Claro. Igual no podían ejercer porque no tienen validado el título en la Argentina. Bueno, pero por lo menos eran médicos dentro de la... Según dicen ellos. Ese discurso según lo que están diciendo ahora ante la justicia. Igual si fuesen, perdón, Rolo, si fuesen médicos, no sé si tendrían el ¿cómo se le dice? El sello. Eso de otros. De otro no, o sea, no tiene... Sí, o sea, seas médico o no seas médico, seas arquitecto, te das cuenta que es una red delictiva. Claro, apenas obviamente. entraste. Más siendo médico, siento yo. Yo les preguntaba, hablé con Romina Negra, con esta médica, me decían, mirá, lo que pasa es que yo, por ejemplo, tengo una página de Instagram, una cuenta, y ahí tengo mi número de matrícula porque legalmente le doy confianza a los pacientes. Claro, obvio. Muy común. Y lo que cree el fiscal Garate es que bajaban de internet los nombres de médicos verdaderos y que son datos de acceso público. Claro. O sea, vos entrás o al sistema CISA de salud y también encontrás los listados de médicos con su número de matrícula, si vos querés trucharlo. El tema, ¿qué es lo que está fallando acá y cuál va a ser el siguiente paso, esperemos, de la investigación? Que es los controles, chicos, porque se supone que hay un Ministerio de Salud, que hay una Secretaría de Salud en la municipalidad, se supone que hay un colegio de médicos, de profesionales. Para que se dé una idea de lo que hacían, de las barbaridades que hacía esta gente, tenían ambulancias donde trasladaban a los pacientes. Cuando la policía empieza a chequear las ambulancias, descubre que los vehículos en los que se habían montado las ambulancias tienen los papeles falsificados. Es decir, sospechan que las camionetas que usaban como ambulancias eran camionetas robadas, no coinciden la patente con la marca y modelo del vehículo. Tenían una farmacia trucha donde vendían medicamentos. Está ahora el Colegio de Farmacéuticos tratando de ver qué falló, cómo nadie se dio cuenta. El Ministerio de Salud de la provincia dice, en 2024 le pusimos una multa a una de estas clínicas, pero no la cumplieron. Les ordenamos la clausura y no la cumplieron. La falta de controles es tan grande que el martes se hicieron los allanamientos, detuvieron al personal que estaba atendiendo. Los medios de comunicación fuimos al lugar. El miércoles a la mañana seguimos con la cobertura y cuando llegaron las cámaras,
se encontraron con que todas las clínicas estaban abiertas y seguían funcionando y atendiendo. Esto ayer a la mañana, después de los allanamientos. Es increíble. Cuando hablamos con la fiscalía y preguntamos qué pasó, dijimos, no, supusimos, cuando fue la Policía Federal, se llevó a la gente detenida, cerró la clínica, que no iban a abrir al otro día. Al otro día abrieron, el municipio no hizo nada, con lo cual el fiscal le pidió a través de una comunicación legal al municipio que clausure todas las clínicas. Recién ayer a la tarde las clausuraron. Pero aparte, ¿quién habría si estaban presos toda la familia y los empleados detenidos? Evidentemente es una organización Claro, grande, mucho más masiva, claro. mucho más masiva, había mucha guita en juego. Lo que están empezando a encontrar es que vendían planes tipo obra social, o sea, una cobertura donde vos podías afiliarte para atenderte solo en estas clínicas, con planes que iban de los 55.000 pesos a los 120.000, o sea, muy barato para atención de, por ejemplo, un grupo familiar de 4 personas. Claro. Comparado con lo que te cobra una obra social o una prepaga, es muy económico, o sea, se aprovechaban de gente de pocos recursos para simular que les daban atención médica. Esto, chicos, estuvo pasando hasta ayer acá en la provincia de Buenos Aires, en nuestro país. Es esas cosas que decís, no puede pasar esto, y pasa. Y todavía no sabemos hasta dónde llega esta historia y cuántos casos más de gente que se fue a atender, que llevó a sus familiares y terminó lamentando una muerte, una pérdida que se pudo haber evitado. Y Rolly, ¿cómo continúa? Se sigue investigando. Hoy indagan a los acusados. Sí. Que ya O sea, clausuraron las cinco clínicas y se llevaron ayer a todos. clausuraron las clínicas principales y los consultorios externos que tenían descentralizados. Claro, debe ser una red Todos, grandísima. ahí está parte de lo que secuestró Policía Federal, que se llevó documentación, se llevó los sellos, se llevó medicamentos que había para ver quién los administraba, quién los compraba, cómo era el circuito de esta red de clínicas ilegales que funcionaba en La Matanza. Seguramente vamos a tener más novedades, seguramente vamos a tener casos de mala praxis o directamente de homicidio, porque Sí, seguro. si el que te dio el medicamento no era médico, ni siquiera es mala praxis. ¿Y Es fueron directamente un todos asesinato. presos? Sí, ahora están presos. Sí, pero digo, de quedarse, de que les haga una condena. Sí, porque lo que hizo, perdón, lo que hizo el fiscal con muy buen tino es ponerles el delito de asociación ilícita, que es un delito que tiene hasta 10 años de cárcel, que es cuando hay una organización delictiva que se pone de acuerdo para cometer delitos. En este caso, la usurpación de títulos, obviamente el ejercicio ilegal de la medicina, el proveer drogas cuando no estás habilitado. Bueno, todo esto es el conjunto de delitos que se está investigando. Tremendo. ¿Y cuántos años le pueden caer por ser como los fundadores de algo así tan grande? ¿Pueden estar unos cuantos años adentro? Sí, a los cabecillas, al líder de la asociación Va a ilícita, depender también si hay muertes y cosas, ¿no? hasta acá, que es asociación ilícita, son 10 años. Claro. Y a eso se le puede sumar las declaraciones Claro, que aparezcan. si aparece un homicidio, por ejemplo, hasta 25 años de cárcel. Claro. Pero bueno, va a ser un camino lento Claro, y doloroso. Total. Muy Tremendo, complicado. Rolo, Tremendo, tremendo. tremendo Gracias, caso, gracias Rolo. por traer siempre Tremendo. actualidad y nada, y por contarlo también.